En este vídeo vamos a explicar una de las partes del tema de vectores, que es la parte más difícil o abstracta del tema, pero que se ven conceptos importantes para entender qué son los vectores. Vimos al principio del tema una introducción de los vectores, los elementos, dirección, sentido, módulo, cómo calcular el módulo. Hemos visto tipos de vectores como los vectores opuestos, unitarios, vectores ortogonales u ortonormales. En una segunda parte del tema hemos visto las operaciones con vectores, suma, resta y multiplicación por un número. Y ahora, en la tercera parte del tema, es lo que vamos a ver en este vídeo. En esta parte se van a explicar tres conceptos difíciles que están relacionados. Son difíciles no porque haya que hacer muchos cálculos matemáticos, sino porque son conceptos muy abstractos. El primer concepto es el de combinación lineal entre vectores. El segundo concepto es el de vectores linealmente dependientes o independientes. Y el tercer concepto es el de la base y en concreto la base canónica. Como digo, los tres conceptos están relacionados entre sí. Vamos a empezar con el primero, combinación lineal. Eh, Combinación significa mezclar, combinar varias cosas y lineal en matemáticas significa que está todo elevado a 1, que no hay como algo al cuadrado o algo al cubo. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Si yo tengo varios vectores, por ejemplo el vector u y el vector v, puedo formar una combinación lineal que produce otro vector. Por ejemplo, si yo tengo aquí w es igual a 2 por u más 3 por v. Esto significa que el vector w es una combinación de los vectores u y v. Es una combinación lineal de u y v porque combina, mezcla u y v. Esto se puede ver gráficamente en un dibujito. Al final, cuando yo sumo vectores, lo que estoy utilizando es la regla del paralelogramo. Si esto es el vector u, este poquito de aquí, y si esto es el vector v, pues esto es 2u, esto es 3v. Si yo sumo 2u más 3v, aplicando la regla del paralelogramo, se me forma un nuevo vector que es w, que es igual a 2u más 3v. Pues estos tres vectores están formando una combinación lineal, porque están combinados. Esto es para este ejemplo. De forma general, podría escribir que un vector v, aquí falta una flecha, es igual a un número por un vector, más otro número por otro vector, etcétera, etcétera. Que eso es lo que tengo aquí. Un vector w es igual a un número por un vector, más otro número por otro vector, etcétera. Entonces, cuando tengo estas cosas, esto va a ser súper importante para el ejercicio que haremos de esta parte, el tipo de ejercicio. Esto es una combinación lineal. Este concepto de combinación lineal va a estar relacionado con el segundo concepto, con el de vectores linealmente dependientes o independientes. Yo tengo varios vectores. Por ejemplo, aquí tengo tres vectores, u, v y w. Tengo tres vectores. Cuando decimos que varios vectores son linealmente dependientes. Varios vectores son linealmente dependientes cuando existe una combinación lineal entre ellos. Si son linealmente dependientes, significa que dependen unos de otros. Y por tanto, como dependen unos de otros, significa
que están combinados, que existe una combinación lineal entre ellos. Por tanto, la definición sería que varios vectores del plano son linealmente dependientes si hay una combinación lineal de ellos que es igual a cero. Vamos a ver qué significa esto ahora. Y todos los coeficientes son distintos de cero. Los coeficientes son los números que estamos multiplicando. Si yo tengo, por ejemplo, el vector v1, v2, v3, etc., si yo puedo escribir a1 por v1 más a2 por v2 más a3 por v3, etc., igual a 0, y a1, a2, a3, etc., los números que multiplican a los vectores, si son distintos de ceros, esa es la condición para que los vectores sean linealmente dependientes. Esa condición que acabo de decir es lo mismo, es equivalente a decir que formen una combinación lineal. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, W es igual a 2U más 3V. Esto es una combinación lineal y por tanto puedo decir que W, U y V son vectores linealmente dependientes porque hay una combinación lineal. Pues yo esto lo puedo escribir de otra forma equivalente. Podría decir que W menos 2U menos 3V es igual a 0. Lo paso a la izquierda. Pues ahí lo que tendría es 1 por W menos 2 por U menos 3 por V es igual a 0. Tengo esto mismo, A1 sería 1 de 1 por W, A2 sería 2 menos 2 por U, el menos 2, y A3 el menos 3. Es decir, es equivalente entender el concepto de vectores linealmente dependientes diciendo que hay una combinación lineal entre ellos o diciendo que esos vectores se pueden escribir de esta forma. Hay un caso particular, ¿vale? Aquí se explica un poquito más. Hay un caso particular que es cuando tengo dos vectores. ¿Qué ocurre si yo solo tengo dos vectores? Es decir, aquí en este ejemplo tenía tres vectores, W, U y V. En el caso de tener solo dos vectores, esto de aquí, tengo que el vector U y el vector V pueden ser linealmente dependientes únicamente si sus componentes son, si sus coordenadas son proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo tuviese, por ejemplo, imaginad que 3v no existe, solo tengo w es igual a 2 por u, pues estaría diciendo que w es igual a el doble de u. Son vectores proporcionales. Si, por ejemplo, las coordenadas de u son 1, 1, las de w serían 2 por 1, 1, 2, 2. Son coordenadas proporcionales. Esto pues se puede escribir así. El vector u sería igual a un número k por v. Y k sería la constante de proporcionalidad. Esto significa que los dos vectores tienen la misma dirección, es decir, son paralelos. Pueden tener mismo sentido o distinto sentido, pero tienen la misma dirección. ¿Vale? Entonces, esto es solo un caso particular de lo que estamos explicando. La idea importante que tenéis que tener ahora es que vectores linealmente dependientes son aquellos que forman una combinación lineal. Y eso es equivalente a decir que si yo tengo esos vectores y los multiplico por números, a1 por v1 más a2 por v2, etc., eso es igual a 0. Y en el caso particular de solo dos vectores, tener en la cabeza que dos vectores son linealmente dependientes si tienen la misma dirección, es decir, si son paralelos. Esta idea será importante para el concepto de base. ¿Cuándo varios vectores son linealmente
independientes? Pues en el caso contrario, varios vectores serán linealmente independientes cuando no dependen unos de otros. Es decir, cuando no forman una combinación lineal entre ellos. No están combinados. Eso es equivalente a decir que si yo escribo esos vectores como A1 por V1 más A2 por V2 más A3 por V3 igual a 0, los números que multiplican a los vectores A1, A2, A3, etcétera, son todos igual a 0, porque no hay combinación. Linealmente dependientes, hay una combinación lineal entre ellos y si lo escribo así, esos números son distintos de 0. En linealmente independientes, no dependen unos de otros, no hay combinación lineal y esos números serían 0. A1, A2, A3, etcétera. ¿Qué ocurriría para el caso de tener únicamente dos vectores? Cuando dos vectores son linealmente independientes. Hemos dicho que dos vectores son linealmente dependientes si tienen la misma dirección, es decir, si son paralelos. Pues dos vectores son linealmente independientes cuando tienen distinta dirección, ¿vale? No son paralelos. Em, vale, pues tenemos primero el concepto de combinación lineal y segundo, vectores linealmente dependientes o independientes son dependientes cuando forman una combinación lineal, independientes cuando no forman una combinación lineal. Vamos a terminar ahora con el concepto de base. El concepto de base es un concepto difícil, pero está relacionado con los otros dos. ¿Qué es una base en matemática? Una base es algo que me va a permitir escribir, crear nuevos vectores, escribir las coordenadas de vectores. ¿De qué está formada una base? Una base la forman dos vectores que tienen distinta dirección. Si yo tengo, lo dibujo aquí, si yo tengo un vector u y tengo un vector v, estos vectores tienen distinta dirección y por tanto forman una base. Siempre que tenga dos vectores con distinta dirección, forman una base. Y como la base está formada solo por dos vectores de distinta dirección, eso significa, lo hemos dicho antes, que son vectores linealmente independientes. Entonces, tengo una base formada por dos vectores de distinta dirección y por tanto son dos vectores linealmente independientes. Con esa base yo puedo crear otro vector. Crear otro vector significa que lo pongo como combinación lineal de los vectores de la base, ¿vale? Pero bueno, no os perdáis con esto. Por ejemplo, aquí tengo este vector, solo este, que es u, y el vector v. Esto de aquí, estos dos vectores, que es lo mismo que he dibujado aquí, vector u y vector v, estos dos, como son dos vectores de distinta dirección, forman una base. Es decir, puedo escribir otro vector en función de los vectores de la base. Por ejemplo, el vector w es un vector nuevo que yo creo, que yo fabrico en términos de la base. Por ejemplo, el vector w es 2 veces u más 3 veces v.
he escrito un nuevo vector en función de los vectores de la base. Todo esto forma una combinación lineal, ¿vale? Otro ejemplo, el vector z es igual a, si esto es u, este poquito es la mitad de u y en sentido contrario, así que es menos un medio de u, y si esto es v, todo esto es menos 2v, así que este vector z es menos un medio de u menos 2v. He creado un nuevo vector en función de los vectores de la base. Por tanto, una base está formada por dos vectores y me permite crear nuevos vectores. Yo puedo escribir esos nuevos vectores en función de los vectores de la base, u y v, pero esos números que multiplican a los vectores de la base van a ser las coordenadas del vector que yo he creado respecto de la base. Es decir, si yo creo un vector aquí que es vector x igual a por u más b por v, igual que yo he hecho aquí, pues también lo puedo escribir de una forma equivalente. El vector x es igual, y escribo las coordenadas del vector a, b, que son estos números de aquí. Por ejemplo, el vector w, las coordenadas de w respecto a esta base son 2, 3, 2 y 3, entre paréntesis. Las coordenadas del vector z son los números menos un medio, menos 2, ¿vale? Es decir, con la base puedo crear un vector en función de los vectores que forman la base o con las coordenadas. Por tanto, siempre que escribimos un vector, cuando yo escribo las coordenadas de un vector, siempre se escriben en función de una base. Cualquier vector, cualquier coordenada de un vector, se está refiriendo a una base. La pregunta es, ¿qué base estamos utilizando? Pues hay infinitas bases, las que queramos crear, pero hay una base que es la que siempre utilizamos, que es la base canónica. La base canónica es un tipo de base y está formada por dos vectores, u y v, que tienen una característica importante, y es que esos vectores que forman la base canónica son vectores perpendiculares y que tienen módulo 1, es decir, son unitarios. Vectores que son perpendiculares y unitarios recibían el nombre de vectores ortonormales, pues la base canónica es una base ortonormal. Los vectores u y v que forman la base canónica, como es una base tan importante, tienen un nombre en concreto, i y j. Vamos a verlo en el ejemplo. Yo tengo este vector y este vector. Son dos vectores unitarios, esto es 1, y son dos vectores perpendiculares. Por tanto, estos vectores son ortonormales y forman una base porque son dos vectores de distinta dirección. A este vector se le llama i y a este vector se le llama j. Si yo prolongo esto, así, lo que formo son los ejes x e y, ¿vale? Entonces, con esta base canónica yo podría crear cualquier vector y esto es lo que hacemos siempre. Por ejemplo, un vector que empiece aquí y vaya hasta aquí tiene de coordenadas 1, 2. Esas coordenadas 1, 2 son coordenadas respecto a la base canónica. Si tuviésemos otra base sería diferente. O por ejemplo, el vector que empieza aquí y va hasta aquí tendría de coordenadas 3 y 1. El vector 3, 1
respecto a la base canónica. Y esos vectores, esas coordenadas, las podría escribir en términos de I y J. Por ejemplo, el vector que va aquí, el de coordenadas 1, 2, lo podría escribir que es un vector v formado por igual a 1 por i más 2 por j. O este que está aquí, el de 3, 1, podría decir que v es igual a 3 por i más 1 por j, ¿vale? O negativo también. Entonces, con la base canónica, que está formada por los vectores unitarios y ortogonales, ¿vale? Perpendiculares, y j, puedo escribir cualquier vector. ¿Por qué esta es la base importante que tenemos que saber? Porque es la base que siempre utilizamos. Vale, aquí está un poquito más explicado, pero con lo que he dicho es suficiente. Vale, entonces cuando yo digo, por ejemplo, tengo eje Y, eje X, ¿vale? Mal dibujado. Y cuando yo digo que tengo el vector, por ejemplo, v igual de coordenadas de v 4, 3, esto está referido, esas coordenadas están referidas a una base, que es la base canónica, formada por el vector y, está muy mal puesto, y el vector j. Es decir, este vector v lo puedo escribir también como 4 por i más 3 por j. ¿Vale? De las dos formas es equivalente. O con coordenadas o con los vectores que forman la base. Es lo mismo. Bien, pues este es el concepto de base que está relacionado con el de combinación lineal y con el de vectores linealmente dependientes e independientes. ¿Vale? ¿Qué tipo de ejercicios se van a hacer con esta teoría? Es una teoría que utilizamos siempre que utilizamos vectores, porque aunque no lo digamos, estamos utilizando el concepto de base. Pero de forma explícita, el tipo de ejercicio que vamos a hacer es encontrar combinaciones lineales. Por ejemplo, escribir el vector A como combinación lineal de B y C. Es decir, lo que tengo que decir es que el vector A es igual a un número por el vector B más otro número por el vector C. A es una combinación lineal de B y C, ¿vale? Y esto ya lo hemos visto en clase, hay que desarrollarlo, sale un sistema de ecuaciones y se calcula A, M y N, los números. Por ejemplo, A es igual a 5B más 1 por C. Pues esta es la combinación lineal, ¿vale? Lo mismo con este apartado o este de aquí. Hallar las coordenadas de W con respecto a la base formada por U y V. U y V serán dos vectores de distinta dirección, por tanto forman una base. Pues hay que encontrar la combinación lineal de V respecto a U y a V. Es decir, hay que hacer lo mismo. Hay que escribir W igual a M por U más N por V. U y V forman una base, lo hago como siempre, calculo U y V que sale, perdón, M y N, M es 1, N sale menos un medio, pues W es una combinación lineal de U y V y las coordenadas de W en función de la base formada por U y V es 1 y menos un medio, que está aquí. ¿Vale? Es lo mismo que hemos explicado antes. Bueno, pues con estos conceptos se termina esta parte del tema y ya la siguiente parte, que es la que estamos viendo en clase, es la de producto escalar. Si hay cualquier duda, me podéis preguntar.